Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Porque hoy tenemos un tema que me tiene con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal somos fans incondicionales de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más icónica de las telenovelas turcas, y bueno, el título lo dice todo urgente. Hande Erçel revela el imposible para Kerem Bürsin. Boda cancelada. Sí, amigos, lo escucharon bien. Prepárense para este bombazo porque hoy vamos a desentrañar todo lo que se está diciendo sobre esta supuesta cancelación, y la revelación que, al parecer, Hande ha hecho sobre el futuro con Kerem. Vamos a analizar todos los rumores, las pistas, las fuentes y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión experta sobre el tema. Así que si eres fan de la pareja, si te interesa el mundo de las celebridades turcas o simplemente te encantan los chismecitos, este es tu vídeo. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores, quiero pedirles un favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo de todas las novedades, chismes y análisis que tenemos para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se les escape nada. Y ahora sí. Preparen sus palomitas porque esto se pone bueno. Verán, el mundo del entretenimiento y especialmente el de las celebridades es un torbellino de información, a veces real, a veces no tanto. Y con Hande y Kerem, la cosa se pone aún más intensa. Desde que protagonizaron Love is in the air, sus vidas personales han sido un constante foco de atención. Cualquier foto, cualquier declaración, cualquier gesto, todo es analizado con lupa. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo se casarán? Desde hace meses, la atmósfera alrededor de Hande y Kerem se ha cargado de expectación. Los rumores sobre una posible boda han sido constantes, alimentados por pistas sutiles y declaraciones ambiguas que mantenían a los fans en vilo. Fotos juntos en entornos románticos, escapadas a lugares exóticos, y declaraciones que sugerían planes futuros fueron construyendo un castillo de arena que parecía cada vez más sólido. Se hablaba de planes concretos, de posibles destinos para la ceremonia, de detalles íntimos y personalizados que prometían una celebración inolvidable. Y de pronto, ¡boom! La noticia, boda cancelada. Un jarro de agua fría que ha dejado a miles de seguidores con el corazón encogido y la incertidumbre a flor de piel. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, como suele suceder en estos casos, la información no es del todo clara y está teñida de especulación. Las fuentes que alimentan esta supuesta cancelación son diversas y, en muchos casos, poco fiables. Se habla de una entrevista en la que Hande supuestamente habría revelado el imposible. Un término vago y ambiguo que ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones y conjeturas. ¿Qué es ese imposible? Podrían ser muchas cosas. ¿Problemas en la relación? ¿Diferencias de opinión sobre el futuro? ¿Problemas profesionales que impiden comprometerse? Los medios ávidos de sensacionalismo se han lanzado a especular con diferentes escenarios, intentando arrojar luz sobre la oscuridad, pero solo añadiendo más leña al fuego de la controversia. Una de las teorías más extendidas, y que ha cobrado más fuerza en las últimas semanas, tiene que ver con la apretada agenda de Hande. Recordemos que actualmente está trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como fuera del país. Su creciente popularidad y talento la han catapultado a la escena internacional, abriéndole puertas en mercados tan diversos como Estados Unidos y España. Esta expansión profesional implica viajes constantes, rodajes, reuniones y compromisos publicitarios que demandan una gran inversión de tiempo y energía. Esta situación, sumada a sus compromisos publicitarios y viajes, le dejaría muy poco tiempo libre para dedicarse a su vida personal y a los preparativos de una boda. Se rumorea que Kerem, por otro lado, estaría buscando una mayor estabilidad en su vida personal, deseando construir un hogar y formar una familia. Esta divergencia de expectativas, el choque entre la ambición profesional de Hande y los anhelos personales de Kerem, podría ser la causa fundamental de la supuesta cancelación. La imposibilidad de compaginar sus trayectorias individuales y de encontrar un punto de encuentro en el que ambos se sientan realizados y felices. Otro de los rumores menos fundamentados pero siempre presentes en el universo de la farándula, tiene que ver con la presión mediática. La constante exposición de la pareja, la intromisión en su vida privada por parte de los medios y los fans, la necesidad de constantemente demostrar su amor en público. Todo esto podría estar pasando factura, desgastando la relación y minando la intimidad.
La pareja, convertida en un producto de consumo, se ve obligada a vivir bajo el escrutinio público, donde cada gesto es analizado, cada palabra interpretada y cada decisión juzgada. Esta presión, que puede ser asfixiante, podría haber generado tensiones y conflictos que a la larga han afectado su relación. La dificultad de mantener una relación sana y equilibrada bajo el foco de la atención mediática es un factor que no puede ser subestimado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Las fuentes que alimentan estos rumores son, en su mayoría, poco fiables. Son medios de comunicación que se dedican a la farándula, que a veces magnifican o inventan información para generar clics y atraer audiencia. Son expertos en el arte de la especulación y la exageración, y a menudo utilizan el sensacionalismo para captar la atención del público. Es muy probable que mucho de lo que se dice sean especulaciones y conjeturas, basadas en interpretaciones subjetivas de la realidad y en el deseo de crear historias que cautiven a la audiencia. Es fundamental ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los titulares alarmistas y las afirmaciones sin fundamento. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas privadas, con derecho a proteger su intimidad. No están obligados a hacer públicas sus decisiones personales, ni a rendir cuentas a nadie sobre el rumbo de su relación. Es su vida y son ellos quienes deben decidir cómo vivirla, qué compartir con el mundo y qué mantener en la esfera privada. Debemos respetar su privacidad y no invadir su espacio con preguntas indiscretas o especulaciones malintencionadas. El derecho a la intimidad es un valor fundamental en cualquier sociedad democrática y debemos defenderlo siempre. Dicho esto, y aunque no podamos confirmar la veracidad de la información, creo que es importante analizar algunos aspectos que podrían estar influyendo en la situación. Y es que independientemente de si hay una boda cancelada o no, es innegable que Hande y Kerem están pasando por un momento crucial en sus carreras. Hande, como mencionaba, está en la cima del éxito. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más cotizadas del momento, y sus proyectos la mantienen ocupada y la proyectan a nivel internacional. Su agenda está repleta de compromisos y oportunidades profesionales que la impulsan a seguir creciendo y evolucionando. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos, buscando consolidar su carrera en el extranjero y diversificar sus roles. Ambos, en definitiva, están en un momento de crecimiento profesional sin precedentes, que podría estar afectando sus planes personales y generando conflictos entre sus aspiraciones individuales y las necesidades de la relación. La ambición profesional, aunque legítima y admirable, puede ser un factor de tensión en una pareja, especialmente cuando ambos miembros se encuentran en la cúspide de sus carreras. Además, no podemos olvidar que las relaciones sentimentales, incluso las de las celebridades, son complejas. No siempre es fácil compaginar el amor con las responsabilidades profesionales, con la distancia, con las presiones del entorno y con las expectativas sociales. La vida de un famoso sometida al escrutinio público puede ser especialmente difícil de gestionar en lo que respecta a las relaciones personales. Las dudas, los desacuerdos y las necesidades diferentes son inherentes a cualquier relación, y es perfectamente normal que en ocasiones surjan conflictos o crisis que requieran tiempo, comunicación y esfuerzo para ser superados. La estabilidad emocional y la satisfacción personal son aspectos fundamentales en cualquier relación, y es importante que ambos miembros se sientan valorados, respetados y apoyados. Personalmente creo que lo más importante es respetar las decisiones de Hande y Kerem. Sea cual sea el camino que elijan, ya sea seguir adelante con sus planes, replantearse su relación o tomar rumbos separados, espero que ambos sean felices y que encuentren la plenitud en sus vidas. Ya nos han demostrado ser grandes profesionales, y es obvio que se admiran y se quieren, por lo que espero que tomen la mejor decisión para ambos. El respeto a la autonomía individual y la búsqueda de la felicidad personal son valores fundamentales que debemos tener en cuenta al analizar la situación de la pareja. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a surgir rumores? Absolutamente. Es muy probable que sigamos escuchando especulaciones, que veamos fotos interpretadas de mil maneras, y que los medios sigan alimentando el morbo. La máquina de generar noticias, especialmente en el mundo de la farándula, nunca se detiene. Cada gesto, cada declaración, cada silencio será analizado y reinterpretado para crear nuevas historias y mantener el interés del público. La especulación y el sensacionalismo son herramientas habituales en este entorno, y debemos estar preparados para afrontar la avalancha de información, verdadera o falsa, que se avecina.
Lo importante es no dejarnos llevar por todo. O lo que se dice. Tomar la información con cautela, analizarla, y sobre todo, no olvidar que estamos hablando de la vida privada de dos personas. Y que en última instancia ellos son los únicos que saben la verdad, los únicos que tienen el control sobre su destino. La prudencia, el escepticismo y el respeto a la intimidad son claves para navegar por este mar de rumores y especulaciones. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Hemos analizado los rumores, hemos especulado sobre las posibles causas, y hemos reflexionado sobre la situación actual de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo mi opinión personal, basada en la información disponible y en mi conocimiento del mundo de las celebridades. La intención de este análisis es informar y entretener, sin pretender afirmar ninguna verdad absoluta. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay boda cancelada? ¿Creen que Hande y Kerem están pasando por un mal momento? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de la pareja? ¿Qué opinan sobre la presión mediática y el impacto en la vida personal de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Les recuerdo que aquí encontrarán análisis, noticias y curiosidades sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan nada. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima.